Me pregunto en qué momento se normalizó ir por la vida con tanta prisa, de manera que ni siquiera tenemos tiempo de disfrutar el trabajo que tenemos delante nuestro. Y sí, definitivamente las labores cotidianas pueden llegar a abrumarnos, pero nos abrumarán más si no aprendemos a disfrutarlas. No hemos terminado una tarea y ya estamos pensando en la siguiente. Los días en casa pueden ser muy amargos o pueden ser muy dulces. Eso lo decidiremos nosotros. Sea el camino que escojamos, vamos a vivir o el fruto de nuestra diligencia o de nuestra negligencia. Me encuentro en una etapa de vida en donde estoy criando a una niña pequeña y mi hogar requiere de mi cuidado y de mi atención. Es por ello que tengo mis prioridades bien claras. No tomo compromisos, no digo sí a cualquier cosa, no doy mi palabra en situaciones que simplemente no son prioritarias. Ya he dicho esta frase, pero lo volveré a decir. Cada vez que decimos sí a algo, es un probable no para nuestra familia. Entonces debemos asegurarnos que el sí que acabamos de dar valga suficientemente la pena. He aprendido a decir no, a tener carácter para defender mis prioridades. Si nosotros no lo hacemos, créanme, nadie más lo hará por nosotros. El aprender a decir no me ha librado de muchas lágrimas, de muchos dolores de cabeza y de vivir en constante estrés. Creo que una de las razones por las que aceptamos compromisos que bien sabemos que nos va a costar cumplir o que no podremos cumplir es porque surge en nosotros esa constante necesidad de hacerle ver a la gente o incluso hacernos sentir a nosotras mismas que somos algo más que solo un ama de casa. Mucha gente se expresa así cuando le preguntan a qué te dedicas. Bueno, me dedico a mi casa, pero siempre hay un pero, como tengo que ser algo más, tengo que decir que hago algo más. Ser ama de casa no debería ser algo de lo cual nos tengamos que avergonzar o bajar la mirada cuando alguien nos pregunta. Realmente este es un trabajo que muchas veces no tiene horario y tampoco tiene salario. Sin embargo, nuestro hogar termina siendo una cuna en donde están naciendo nuevos maestros, nuevos empresarios, nuevos líderes, nuevos doctores. Y eso debería emocionarnos, saber que somos parte de esa nueva generación que se va a levantar y hará un bien a nuestra sociedad. Las tareas más humildes se vuelven grandes en manos amorosas, y esas son tus manos y las mías. Familia preciosa, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente aquí conmigo, acompañándome en un video más. Si tú eres nuevo por aquí, quiero darte la bienvenida. Deseo de todo corazón que te quedes por aquí por mucho tiempo. Bueno, y como pueden ver, estoy limpiando la casita, ya mis visitas se han ido y me puse manos a la obra a recoger el desorden que pudo haber quedado. Cuando eres una persona con cierta tendencia perfeccionista y también a quien le gusta el orden, debes saber que muchas veces en el corazón va a querer nacer un pensamiento, y es el siguiente: el pensarla 2 veces para abrir las puertas de tu casa.
Es cierto, la gente puede no ser tan cuidadosa con los objetos que tenemos en casa, pueden no tener el cuidado que nosotros mismos tenemos con nuestras cosas. Sin embargo, familia, debemos recordar que somos nosotros los que poseemos las cosas, no las cosas las que nos poseen. Y que la casa es eso, el hogar se trata de eso, de abrir nuestras puertas de par en par para que otros vengan, convivan con nosotros, nos visiten. De vez en cuando los accidentes van a ocurrir y bueno, debemos de también aprender a lidiar con eso, a entender también, a tolerar a los demás y no ser tan exigentes con estos temas del hogar. Ya terminé con la recámara, voy a empezar a lavar los trastes. Los tengo desde el desayuno, así que ya voy un poquito tarde porque tengo que empezar también a preparar la comida. Familia, ¿ven por ahí la pared azul de fondo que está en el patio? Bueno, se ve muy fea, yo lo sé, y ya nos dimos cuenta que desentona completamente con el color de la cocina. Aparte ya tiene humedad, así que vamos a ponernos manos a la obra junto con mi esposo para restaurarla, decorarla bonito. Voy a comprar unas plantitas y ustedes nos van a acompañar en todo ese proceso. Yo sé que les tengo pendientes ese video en donde les dije que les iba a enseñar cómo limpio la estufa a profundidad. Ahorita solamente estoy dando una pasada muy ligerita ya que la estufa no está muy sucia, pero espero ya pronto hacerles ese video para enseñarles el paso a paso y que puedan ver cómo queda de limpia y de brillante. Por cierto, familia, ya tiene un mes que estoy que les quiero enseñar un par de cositas que estuve adquiriendo en Temu, pero por alguna u otra razón se me olvida. Así que se los voy a mostrar. Según yo lo compré porque quiero empezar a hacer postrecitos, cosa que no he empezado a hacer. Pero vean, estoy adquiriendo esta báscula en forma de corazón y unas cucharas y tazones medidores. La verdad me han sido muy útiles. Me encantó el color, los detallitos que tiene sobre todo la báscula. Yo espero antes del domingo subirles un reel con los códigos, con el precio y toda la información para que puedan encontrarlos con mayor facilidad en la plataforma. Mi familia bonita, por cierto, quiero agradecerles por todos los bonitos mensajes que me dejaron en el video del domingo, en donde estoy con mi padre. Muchas gracias por derramar su corazón en esta plataforma. He leído cada uno de los mensajes. A veces les voy a poner solamente un corazón y es porque no alcanzo a responder a detalle a cada uno de ellos, pero quiero que sepan que llevo a cada uno de ustedes en mi corazón. Si a veces no respondo es que el tiempo de verdad
está limitado entre que me dedico a hacer video para ustedes, a editar estos videos, a subirlos, a planificar mi contenido, a seguir creciendo y alimentándome para tener algo bueno que traer a ustedes. Bueno, los días no son fáciles, pero estoy aquí con ustedes, acompañándolos en sus labores diarias. Justamente en esta semana he meditado demasiado en cómo cada prueba y desierto nos ha traído a este lugar en el que estamos. Y yo doy gracias por cada prueba, por cada desierto que me trajo a este lugar y poder conocer a muchos de ustedes. Yo no sé cuánto tiempo esté en YouTube, quizá meses, quizá 1 año, 2 años, no lo sé. Pero incluso si eso llegara a suceder, estaré muy feliz de haber aportado algo bueno a sus corazones. No palabras que se las va a llevar el viento, sino algo a lo que ustedes puedan aferrarse cuando los días en el hogar se pongan difíciles. Gracias, familia, por dejarme entrar a su hogar. Ya que tenemos nuestra salsita lista, vamos a poner nuestra olla en la opción saltear y vamos a agregar nuestra salsa. Le vamos a poner también unas ramitas de tomillo y vamos a ponerle unas 3 cucharaditas de vinagre blanco. Si hay algo que distingue esta comida son las papas, así que la cantidad será a tu gusto. Nuestra comida se estará cocinando a presión y estará lista en tan solo 15 minutos. Por aquí voy a hacer un arroz hervidito súper fácil y rápido. Nuestra refrescante limonada y comida ya está por salir. Mi familia acaba de llegar, que por cierto mi esposo trajo varias cosas que mi suegra le mandó ya que estuvo en un viajecito, así que nos trajo muchas cosas, nos trajo pan, queso, chocolate, bueno, varias cosas. Por aquí lo van a estar viendo para que se antojen un poquito de toda la deliciosa comida que hay en Chiapas. La verdad es que no nos podemos quejar, somos muy bendecidos. Está muy rico, aunque debo decir que
Aunque probablemente la carne quedó más blandita, más suavecita aquí en la Instant Pot, me encanta más el sabor que deja en la olla de barro. Así que no te preocupes si no tienes una Instant Pot, la comida siempre va a quedar más rica. Entre más procesos largos tenga, entre más dedicación le pongamos. En este caso, bueno, yo tenía poquito tiempo hoy, por eso estoy usando esta olla, pero puedes hacerla en tu olla normal y te va a quedar muchísimo más rico. Familia hermosa, sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos en un video más, por ser parte del día a día de esta familia. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias por estar aquí. Recuerda ser feliz, agradecer cada instante y disfrutar esos momentos cotidianos que no volverán jamás. Los quiero mucho.